lo que tienes para los hijos que morarán contigo por el resto de la eternidad. Padre Celestial, permite que a través de nuestras obras, a través de esta, Señor mi Dios, congregación, a través, Señor mi Dios, de estos, Señor mi Dios, momentos que dedicamos delante de tu presencia, puedan ser tomados en cuenta como recompensas perfectas delante de tu trono celestial. Y tus ángeles, Señor mi Dios, puedan habitar aquí en este lugar, aún en tu presencia, ministrando a mis hermanos, eliminando de sus corazones el área de la tierra, Señor mi Dios, que aún no han cultivado, para que esta semilla, mi Señor mi Dios, pueda ser depositada por medio de tu Espíritu Santo y pueda dar fruto al 100 por 1. Gracias, mi Señor mi Dios, porque limpias los aires, limpias el corazón de mis hermanos, sus pensamientos, sus oídos, y que podamos en este momento, Señor mi Dios, entregarnos a ti en espíritu y en verdad, mi Señor mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que impartas de tu sabiduría, imparte de tu entendimiento, imparte de tu conocimiento, para que en este momento, mientras reciban la palabra, toda, Señor mi Dios, distracción, toda oposición, Señor mi Dios, en el caso de su carne, Señor mi Dios, en aburrimiento, Padre Celestial, sea sometido, Padre Celestial, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y de la misma manera, Señor mi Dios, en la oposición, Señor mi Dios, que puede existir en sus corazones, Señor mi Dios, en la falta de dominio propio, Padre eterno, para que podamos gozarnos y guardar este día santo y único, para que el resto de la semana, Señor mi Dios, si lo guardamos correctamente, podamos sentirnos gozosos. Y si aún si vienen problemas, Señor mi Dios, sepamos que tú gobiernas en nuestra vida. Te agradezco, mi Señor mi Dios, por este tiempo, por las alabanzas. Y por este día, Señor mi Dios, el cual nos presentamos delante tuyo, Señor mi Dios, para honrarte y glorificarte. Toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo el imperio, todo es tuyo, mi Señor mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal los trata el Señor? Quiero que antes de empezar, ¿me puedan hacer un favor solo de traerme un vasito con agua? Porque ya solo tengo la botella. Perdonen, se me olvidó. ¿Cómo están? ¿Qué tal de semana, hermanos? Yo quiero que ustedes se sienten bien. Solamente quiero preguntar, ¿estaba lloviendo ahorita? O sea, no estaba lloviendo, ok. Pero sí estaba al principio medio pringando. Sí, ¿verdad? Quiero y deseo, hermanos, que cualquier cosa que suceda. Yo, bueno, es verdad, hermanos, hemos, incluso hablando ayer con Yamilet, que me está apoyando ahorita. Yo le dije, no hemos orado en realidad como iglesia. Hay oportunidades, hermanos, donde Dios nos escucha. Yo quiero que ustedes puedan ver la manifestación del reino, hermanos, en su vida. Salgan en la noche, salgan en la tarde. Y no significa porque esté lloviendo, hermanos. Vean, hermanos, las maravillas del cielo. Yo ayer salgo en la madrugada, hermanos, mientras estaba orando. Y había un arco iris lunar. Hermano, le voy a decir algo. La representación del pacto que tiene con la iglesia tesalónica el Señor, ustedes van a reconocer que los días, hermanos, donde usted siente, quizás estoy solo, quizás me siento mal, salga y va a ver, el arco iris representa un pacto con la iglesia y con ustedes, el amor que tiene con nosotros. Van a ver la manifestación, y no solamente ese circular, hermanos, porque eso ni siquiera se ve siempre. Después de ese se hizo un halo alrededor del de colores, fuera del arco iris circular. Y una hermana que no está con nosotros ahora, incluso, hermanos, que está ahorita en Colombia, ella lo vio también, allá en Colombia. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, está con nosotros. Quiero que lo puedan sentir, quiero que esto que vamos a platicar, hermanos, porque es una plática, hermanos, aquí es una enseñanza, en realidad, si usted está acostumbrado quizás a que el hombre hable de sí mismo, no es el lugar acá. Vamos, hermano, aquí yo no tengo nada que hablar, no tengo nada de que jactarme, ni siquiera tengo una historia que contarles. Y si llegas a hacerlo, le pido disculpas porque van a tener que ver con los ejemplos que vamos a dar. Amén. Y quiero y deseo, hermanos, que puedan entender que este tema, hermanos, del cielo es un mundo real. Es verídico, es real, hermanos. Y quiero que usted pueda sentir, hermanos, que el deseo que tengo para con ustedes, el deseo que tiene Dios para con ustedes, es que ahora añoren el cielo. Si como cristianos añoraba, hermanos, un mundo terrenal aquí, ok, está bien, hermanos, pero invierta ahora su pensamiento. Se va a dar cuenta que cuando añora el cielo, hermanos, y ve que el cielo es real, la diferencia, hermanos, entre lo que usted antes hacía, lo que hacía ahora, va a sentir un gozo a pesar de que vengan los problemas. El cielo, hermanos, es nuestra meta.
¿Cuánto tiempo podemos vivir en este mundo? Pero el cielo es eterno. Entonces nuestro deseo tendría que cambiar. Ya no es, hermano, pensar, hey, quiero que me salga bien esto, quiero que me salga bien todo. Si la palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Cuando usted busca, hermanos, el anhelo que tenga en el cielo, que es un mundo real, se va a dar cuenta, hermanos, que todo va a cambiar. Amén. Yo creo que estoy un poquito cerca, pero no tanto. No sé por qué hoy no nos dimos cuenta, hermanos, del arreglo de las sillas, pero hay un gran espacio aquí. Y yo les estaba mencionando. Quiero, hermanos, que pregunten, hermanos, a los hermanos que no han venido, a los hermanos que faltan, si usted puede traer hermanos. Vamos a crear un domingo, yo creo que hay otras iglesias que lo hacen. Hagamos las buenas prácticas. Vamos a hacer que traigan invitados. Y no, hermanos, se llene más de niños, porque hoy están viniendo más niños que adultos. Bueno, yo soy un niño. Mentira. Todos somos niños, ¿o no? Hermano, la semana pasada, solo para que vengan cómo son las casualidades, íbamos a darles algo por ser el día del niño y no vino ningún niño. La regaron. No vino ningún niño casualmente el domingo pasado. Yo deseo, hermanos, que entiendan, hermanos, que el hecho de que vean a veces sillas solas, deben de sentir, hermanos, el deseo en su corazón del amor a las almas. Si usted no ama a las almas, hermano, no se volvería un cristiano correcto. Y el Señor necesita que usted cumpla todos los círculos. En su trabajo, en su casa, los lugares donde visita, va a tener el deseo de hablarle a las personas. Ese es el objetivo, que usted hable ahora del cielo. Por eso estamos aprendiendo. Estamos en la sesión, hermanos, número 29, imagínense. ¿Cuántas sesiones tendría que escuchar? 28 pasadas. Hablamos, hermanos, de la muerte. Hablamos de lo que vamos a pasar, hermanos, cuando nosotros muramos como cristianos. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo se hace el proceso? Hoy voy a mencionar algo al final de la medida de fe, que por si no lo mencioné, hoy lo voy a mencionar, hermanos. Y la diferencia, hermanos, entre un cristiano que muere en Cristo totalmente con su medida de fe y otro, hermanos, que se arriesga casi a perder su salvación. Y nosotros podemos decir, es bueno, pero esa persona es bueno. Pero para Dios, bueno, hermanos, no es una persona que niega el evangelio. Eso no es bueno. Si usted niega el evangelio, hermanos, no es una persona buena, porque está negando lo que hizo el Señor Jesucristo por toda la humanidad. Y por negarlo, hermanos, la persona se puede condenar. Y vamos a hablarlo. ¿Cuáles son los temas? Diferentes medidas de fe. Y vamos a hablar, hermanos, del primer nivel de fe para ser salvo. Y partiendo de ahí voy a mencionar un parte del segundo nivel de fe, el tercer nivel de fe, en el significado para que entiendan. Vamos a hablar un poco del paraíso y los diferentes banquetes en la celebración en el cielo, las fiestas que vamos a gozar. Ayúdenme, hermanos, con la luz. Vamos a colocar un video. Si pueden, este video no lo ponga en YouTube por copyright o no sé. No vaya a ser, porque es el Hijo de Dios. Presten atención y ayúdenme con el volumen del MP3, ¿verdad? Para que suene desde el principio. ¿Necesitas ayuda? No busco ayuda. Además, no hay nada que hacer. Oye, no puedes subir a mi bote. Tienes razón. ¿Por qué no me das una mano? ¿Qué crees que haces? Vamos a pescar. No hay peces en el agua a esta hora. De hecho, no hay peces a ninguna hora. Pedro. Solo dame una hora. Y te daré una nueva vida. ¿Quién dice que quiero eso? Ya te lo dije. No hay peces aquí.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja de pescar peces y yo te transformaré en un pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Ayúdeme con la luz. Antes de empezar, hermanos, busque Juan capítulo 6. Todos traen Biblia. Si no la tiene, búsquela en su Biblia digital. Juan capítulo 6. Ah, qué bien, ya tenía el separado. El versículo 44. Sorpréndase. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermano, nosotros creemos que en realidad estamos aquí y estamos obrando de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces entre lo que creemos en nuestra fe carnal como conocimiento, estimamos que el Señor tiene el control y que por eso, hermanos, nosotros nos hemos acercado a conocer al Señor Jesucristo. Sin embargo, alguien puede leer la Biblia, hermanos, leerla, escucho bien, leerla y no conocer al Señor. Usted puede cantarle, hermanos, al Señor y decir que estamos cantando con la mejor entonación, con su mejor voz, con su mejor canto. Y puede, hermanos, que incluso esté creyendo usted que está cantando y Él no está recibiendo su alabanza. Muchas personas en conocimiento pueden decir, Señor, yo te amo. Y aún así Él no reconoce su amor. ¿Leyeron el versículo? Versículo 44, Juan capítulo 6, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Hay una alabanza, hermanos, los invito a escucharla, que se dice en título, fui seducido. De hecho es la alabanza, hermanos, para que no lo saben, es el himno de la iglesia. Fui seducido. Nosotros hemos sido seducidos por el Señor, no nosotros hemos buscado al Señor. Él nos ha seducido a nosotros. Creemos, hermanos, que lo buscamos, pero Él nos ha buscado primero. Y mientras el Espíritu Santo, hermanos, sigue buscando en todo el mundo siervos que realmente sean los que lo glorifiquen a Él en espíritu y en verdad, Él necesita que esos siervos se levanten, porque de lo contrario el Espíritu Santo no lo va a encontrar. No es usted, hermanos, el que lo ha buscado, es Él el que lo debe de encontrar. Puede estar sentado aquí, hermanos, y no tener una relación con Dios. Puede estar sentado aquí y decir yo soy cristiano, hermano, y en realidad no tener una vida con Cristo, en Cristo. Sería, hermanos, como el ejemplo. ¿Acaso no José estaba en Egipto? Pero Egipto no estaba en él. Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. Decía la palabra, hermanos, que era 10 veces mejor que todos los sabios que estaban ahí. Cuando usted entienda, hermanos, que el cielo no se gana, hermanos, porque usted quiere ganarlo. Si las condiciones, hermanos, que las cuales usted tiene aún lo están aferrando, condiciones de la vida, enfermedades, situaciones, sus finanzas, sus deudas, todo eso, hermano, aún lo está golpeando en su corazón y usted siente que no progresa, a pesar que usted puede declarar con su boca que Cristo gobierna en su vida, a pesar que usted puede declarar en su boca que Cristo tiene el poder para sanarlo, y porque no sucede y porque no se ve, hermano, usted pierde su fe. Y usted va a entender, hermanos, que este primer nivel de fe del cual vamos a hablar ahora tiene que ver muchísimo con su salvación. Muchas personas están en la iglesia, hermanos, y pueden estar a la par suya, hermanos, y entre estas personas, escúchenme bien, está la cizaña. No debe de ser usted cizaña en la iglesia, hermanos. No puede ser, hermanos, piedra de tropiezo en la iglesia. Incluso, hermanos, puede estar sentado creyendo que litúrgicamente tiene que cumplir y Dios no reconozca que usted esté sentado ahí.
no lo reconozca como hijo. Tiene que aprender, hermanos, lo que vamos a hablar ahora. Por eso mismo estoy empezando con esto, hermanos, con el hecho de que usted pueda despertar este día y pueda saber si en realidad es salvo. El primer nivel de fe, hermanos, es el primer nivel de fe para poder conocer la salvación. Y hay una diferencia. Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Juan capítulo 14, versículo 2 dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mas nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esos versículos nos hablan, hermanos, que tenemos una ciudadanía en el cielo y que hay cielos de los cielos y que hay diferentes entonces moradas, porque el Señor dice que si no se hubiera ido, hermanos, entonces no podría construir las moradas celestiales para nosotros. Sin embargo, aún así, hermanos, porque seguimos en este ritmo y la corriente del mundo. La diferencia, hermanos, es que hoy, escúcheme bien, las tinieblas están tan fuertes que usted puede incluso ser engañado. Si no nos dijera la palabra que van a engañar incluso a los escogidos. Si usted es un escogido del Señor, significa que Él ya lo encontró. Pero ¿cómo puede engañarlo? Porque la corriente del mundo, hermanos, es tan sutil que usted puede ser, hermanos, incluso que no entiende en su discernimiento entre el bien y el mal y crea que está obrando para Dios y esté totalmente contrario a su palabra. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué entonces Eva, a pesar de que vio el árbol de la vida, y eso lo vimos, hermanos, en un video que dijo John Vivir, con el discernimiento entre el bien y el mal, ¿por qué entonces Eva, hermanos, no vio el árbol malo? Lo vio bueno, dice, agradable a los ojos, que producía sabiduría, fue atractivo, lo vio bien, no lo vio mal, pero sin embargo desobedeció. ¿Me doy a entender? ¿Puede creer usted que está obrando en lo bien, hermanos? No leo la Biblia. Voy a hablar, hermanos, de esta corriente sensacionalista, algo así se llama. Esta corriente, hermanos, hace que usted crea que no leer la Biblia, que no orar y solo con congregarse y sentar como una liturgia, hermanos, y luego vuelva a su mismo estilo de vida durante toda la semana, eso es ser cristiano y con eso usted va a ser salvo. En realidad, hermanos, si ha aceptado al Señor Jesucristo ahora, usted tiene que empezar a caminar como un bebé, empezar a andar, empezar a recibir su leche. El bebé tiene que alimentarse, pero un momento el bebé tiene que crecer, ¿o no? Tiene que crecer, va a dejar de tomar leche y debe de empezar a comer alimento sólido. Amén. El cristiano también tiene que crecer, pero el crecimiento, hermanos, no basta con que usted esté sentado aquí, sino que tiene que cambiar su estilo de vida. No puede estar en la corriente del mundo y estar diciendo que ama a Dios, aún odia a las personas, aún blasfema, aún menciona malas palabras con su boca. Sus pensamientos están, hermanos, atroces en contra de la palabra. Odia, critica, murmura, juzga, e incluso aún así, hermanos, en la iglesia usted puede incluso hablar mal de todas las personas y creer que es salvo. Esta corriente, hermanos, que está en el cristianismo hoy en día, puede hacer lo que usted crea que es salvo y en realidad esté siendo condenado. La falta de perdón, las ofensas, hermanos, dice la palabra y lo dice claramente. No entiendo desde dónde, hermanos, corrió y empezaron a hablar de que lo que dice la palabra debe de omitirse. Cuando la palabra es la palabra de Dios, hermanos, significa que fluye en la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará. Entonces, si yo conozco la verdad, que es la palabra, y no la estoy practicando, y aquí me dice, por ejemplo, ama a tu enemigo, ¿por qué lo niego? ¿Es la Biblia la que tendría que tener la fe absoluta, hermanos, para que me permita yo crecer en mi fe? Sí. Dice, pues nosotros tenemos que oír la palabra de Dios para que aumente nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, hermanos, la estoy escuchando y la estoy accionando en mi corazón y estoy obrando, mi fe va a aumentar, pero hemos negado la palabra. ¿No es octubre, hermanos, un mes donde las tinieblas, hermanos, están gobernando? ¿Usted cree que no? No, si aquí en El Salvador no se celebra, hermano, ya se metió desde hace bastante años y ni cuenta se dio. Halloween. Y hermanos, y dejemos esa costumbre que viene anglosajona. Hermano, los brujos,
Los satanistas es cuando más están sacrificándose este mes. Es más, hermanos, pasan 30 días ayunando. ¿Cuánto ayuna usted? El brujo ayuna 30 días durante el mes de octubre. ¿Cuánto ayuna usted? Entonces se están oponiendo y usted cree que está bien no congregarse, no ayunar, no leer la Biblia, no orar. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie debe de tener más alto concepto de sí del que debe de tener. No debe de creer que es más, que es menos. Hermano, dice que debemos de pensar con cordura, porque resulta que Dios repartió algo que se llama medida de fe. Diga conmigo, medida de fe. ¿Y por qué lo repartió? Parece, hermanos, que hay una diferencia entre todos. Se van a dar cuenta que Él lo hizo así, de una manera, hermanos, porque no todos van a poder soportar los problemas de su país. Voy a poner un ejemplo. Si usted hubiera nacido, hermanos, exactamente ahorita en Ucrania, por poner un ejemplo, no vamos a dejar, hermanos, a Latinoamérica. Después vamos a hablar de Latinoamérica. Si usted hubiera nacido en Ucrania, hermanos, ¿qué cree que le esperaría en este momento? ¿Cómo estaría una madre embarazada en Ucrania, hermanos? Sabiendo, hermanos, que hay una situación en guerra con un país vecino. Esa situación, hermanos, que quizás muchas personas vivieron aquí en el país en los años de los 80. Los niños que nacieron en el año 2000, después del 2001 incluso, no saben lo que es un terremoto. O lo saben los niños que nacieron después del 2001. Ya a mí, ¿qué año nació usted? Vaya, no conoce el terremoto del 2001 de entrada. No voy a decir a mi sobrina, porque sé que es del año pasado nació. Hermanos, esas condiciones que vivimos nosotros fueron diferentes, ¿o no? Causa, hermanos, incertidumbre, desgracia, temor, miedo. Y esas cosas, hermanos, que sucedieron a nosotros, quizás podíamos soportarlos. Ahora, hoy en día, se me olvidó colocar un video, hermanos. Los niños se les pregunta, Madeline tiene ese cargo ahorita. A los niños se les pregunta un versículo de la Biblia, ¿puedes leerlo? No. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas páginas la Biblia y no me quiero aprender nada. Dime el nombre de un skin de Free Fire o de Fortnite, les dicen. Y ahí comienzan a deletrear todos. El niño está siendo, hermanos, contaminado peor, hermanos, que lo que nosotros con la tecnología. Vamos a leer, tomen fotos si desean, hermanos. Vamos a correr, hermanos. Ahorita en esta enseñanza quiero que usted aprenda hoy en día, hermanos, primero la medida de fe y luego vamos a hablar del reino de los cielos. Cuando se mire, hermanos, usted un espejo después de haber trabajado y transpirado mucho, tal vez se lleve una sorpresa. Está despeinado y tiene el rostro sucio, pero no se había dado cuenta de ello. Solamente, hermanos, después de mirarse en el espejo pudo notarlo. ¿No es así? De igual forma, en su vida cristiana se puede presentar una situación similar, hermano. Por ejemplo, tal vez esté trabajando en forma muy activa por el reino de Dios, pero quizás no ha tenido tiempo de mirar lo más profundo e íntimo de su condición espiritual interna. ¿Escucha bien? No ha tenido tiempo de mirar lo más profundo e íntimo de su condición espiritual interna. Además, si siempre está rodeado de personas que tienen una fe madura y firme, tal vez no pueda discernir correctamente la medida de su fe. Y puede equivocadamente pensar que está en el mismo nivel de fe de esas personas. Hermanos, si la mayoría de los que están a su alrededor se encuentran en un tercer nivel de fe, aunque usted esté en un segundo nivel de fe, tal vez pueda pensar que está en el tercer nivel también. Creía, hermanos, que muchos aspectos de su vida era bueno y bondadoso, pero al escuchar la palabra de Dios se sorprende porque descubre que en realidad sus hechos y acciones estaban muy lejos de la verdad. Es solo, hermanos, la gracia de Dios que nos permite darnos cuenta de ello. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 17 al 18 dice: Porque tú dices, yo soy rico. Pausa. ¿Qué dice? Yo soy. Y siga. Y me he enriquecido. Siga. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Vamos a repetirlo nuevamente. Eso es lo que dicen las personas. Yo soy rico, hermanos, pero eso no tiene nada que ver con el dinero. Eso es, hermanos, de la abundancia de los dones que creen que tienen. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Quiénes son los desnudos? ¿Se acuerdan, hermanos, que Eva y Adán se dieron cuenta que estaban desnudos en el jardín del Edén? Entonces el desnudo, hermanos, representa el pecado en el corazón de la persona que cree que está bien, hermanos, que está totalmente bien vestido, pero en su corazón, hermanos, se encuentra desnudo porque aún continúa en el pecado. Ahora bien, siguiente versículo. Por tanto, mire, hermano, el consejo que da Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo? Repita. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está dando un consejo para las personas que creen que están bien y no están bien. Los que, hermanos, aún su corazón les hace falta llegar a esa medida de fe. Dice, hermanos, que debemos de buscar el oro que Él da en fuego, para que seamos ricos, hermanos. Y dice, tengamos vestiduras blancas. ¿Cuál es la vestidura blanca, hermanos? La de la novia. ¿Cómo se va a presentar delante del Señor si sus vestiduras están sucias? Tiene que tenerlas blancas. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor sin ese corazón limpio, hermanos? Lo he repetido una vez, lo voy a repetir nuevamente. Las vestiduras representan, diga conmigo, el corazón. Si su corazón sigue mugre, hermanos, con ofensas, con enojos, con iras, con celos, con contienda, su corazón no ha sido limpio. Y usted no se puede presentar delante del Señor, hermanos, con ese ofensas, hermanos, con los enojos, con las iras, con los celos, delante del fiesta, porque el día la declarará. Porque el día, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué es el fuego entonces? El fuego, hermanos, son las pruebas de este mundo, las pruebas que usted tiene, las dificultades que usted tiene. En ese momento, usted tiene que mostrarse si es cristiano o no. La voluntad del Señor, dice Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, versículo 16 a adelante, que primero mi voluntad debe ser orar sin cesar, dar gracias en todo y estar siempre gozoso. Si usted, hermano, en esa voluntad no está viviendo, ¿cómo actúa usted ante sus problemas? Usted será una persona, hermanos, que a lo mejor dice, Señor, yo no puedo, es normal sentirme triste, Señor, es normal quejarme, pero la palabra me dice que la voluntad de Él es estar gozoso y dar siempre las gracias. Ante cualquier situación, hermanos, déjeme decirle, si usted resiste, si usted, hermanos, avanza y se mantiene con gozo, el Señor le va a ayudar. Pero en cambio, hermanos, si usted retrocede, se queja, murmura, llora, patalea, y hermano, y no busca de Dios, hermano, su avance va a ser más lento. Usted puede pasar años estancado. Usted puede pasar años, hermanos, sin sentir gozo. Y todo eso, hermanos, porque ha permitido que la amargura venga a su vida. Sustituye, hermanos, eso. Pero ¿cómo puedo sustituirlo, pastor? Limpiando su ropa. Si no limpia, hermanos, su corazón y saca esas cosas que usted tiene ahorita, no va a poder sentir gozo. ¿Cómo, hermano? Una persona que tiene odio va a tener amor si solo vive enojado. ¿Cómo una persona que necesita estar feliz, si solo vive infeliz y quejándose, va a sentir la felicidad si solo vive infeliz? Entonces, esas raíces, hermanos, que pertenecen a nuestro corazón, que están siendo cultivadas aún y han sido cultivadas de generación en generación y están en la maldad de nuestra naturaleza humana, debemos de sacarla. Dice el siguiente versículo. Ayúdeme, Cristian, por favor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pausa, significa que sobreedificó, hermanos, con el fuego refinado, hermanos, y usted no se movió. Cambiar, hermanos, su panorama. En la oración usted solamente buscaba, Señor, ayúdame, Señor mi Dios, dame, Señor, ayúdame. Pero, hermanos, se le olvidó limpiar lo principal, su corazón. Sin eso, hermanos, el cristiano se puede quedar estancado. Hoy lo va a conocer. Hablábamos, hermanos, de esto que se llama, hermanos, perdón. Es este. Hablamos de las condiciones, hermanos, de las diferentes medidas de fe. Fe de hojarasca, hermanos, es una fe, hermanos, que es una fe carnal, es una fe de conocimiento, no se mantiene, hermanos, en la prueba, y por lo tanto la obra es quemada, y esta persona apaga el fuego del Espíritu Santo. Son los primeros que dejan de congregarse, son los que se quejan de la Biblia, se quejan de la iglesia, se quejan de Dios, hermanos, y cuando Satanás los zarandea, son los primeros en quejarse del mismo. Son los primeros que su fe, hermanos, no se mantiene firme. Son, hermanos, las personas que aún, hermanos, en la prueba buscan las condiciones del mundo para que esas obren. No estoy hablando, hermanos, que la ciencia sea mala, o no. Por las personas que no saben, hermanos, la condición del enemigo, hermanos, y que realmente ha permitido Dios, es que la ciencia aumente para que usted ya no dependa de Dios. Hermanos, si usted necesitaría hoy un riñón, un trasplante de riñón, déjeme decirle que ya existe un riñón artificial. No sabía. Hermanos, ya fue la primera operación, hermanos, de cabeza. Lo colocaron en otro cuerpo. No sabían. Mi hermano, les estoy contando. La ciencia ha aumentado tanto, hermanos, que este año, hermanos, incluso este mes, ya sacaron el primer robot Elon Musk, llamado Optimus, similar a Transformer. Y el robot, hermanos, nos va a ayudar solamente por un costo mínimo, hermanos, de $20,000. Usted va a poder tener su robot en la casa haciendo la limpieza, lo que no quieren hacer las personas, y él va a ayudar a barrer. ¿Se acuerdan de la robotina de la caricatura? Es mejor, hermanos, no tiene rueditas, él camina. Y, hermano, y no le han colocado un rostro para que no asuste, lo hicieron totalmente así. O sea, si le colocan el rostro, pero liso, sin ojos, sin dientes ni nada. Si eso está existiendo hoy en día, hermanos, ¿nosotros creen que vamos a depender de Dios? ¿Por qué entonces, hermanos, en zonas como África, voy a hablar Venezuela, hermanos, lugares, hermanos, donde existe una pobreza constante, las personas solo tienen o Dios o nada? Y si tienen nada, hermanos, se tienen que meter a la brujería, al satanismo, y resulta que ahí solo es para, hermanos, medio de sobrevivir, porque ¿cómo lo hacen? Robando, engañando, mintiendo, metiéndose a las casas y roban, hermanos. Los mismos brujos se hacen, hermanos, animales, pero eso es otra historia. Quiero, hermanos, que entiendan, partiendo de la fe de Enoc, que aún puede ser quemada, usted puede entrar al paraíso. Pero ¿quiénes son las personas que entran al paraíso? Antes hablemos de la fe de hojarasca. Representa, hermanos, una fe muerta, semejante a la hojarasca que seca y hueca y se quema con el fuego en un instante. Esta simboliza la fe carnal con la que la gente no puede ser salva. ¿Me escuchan? Fe de Enoc representa el primer nivel de fe en el que la gente es perdonada de sus pecados y llegan a ser hijos de Dios al aceptar a Jesucristo. Pero, hermanos, partiendo de esta fe, de esa medida de fe, usted puede retroceder y ser fe de hojarasca. Partiendo de cualquier nivel de fe, hermanos, usted puede volver a esta, porque al momento de la prueba usted se mueve. Vamos a hablar, hermanos, de las definiciones. Quiero que ustedes puedan anotar. Para las personas que anoten, las personas que tienen libreta, anoten, y si no, hermanos, vuelvan a escuchar la predicación. Recuerden que estamos saliendo en redes sociales, y para las personas que no han entregado sus tickets de parqueo, por favor, entréguenlos a la hermana antes que se me olvide, porque si no, después se nos va a hacer un problema. Hermano, significado. La fe del primer nivel de fe es la fe
para recibir el Espíritu Santo y la salvación. Repita conmigo. La fe del primer nivel de fe es para recibir el Espíritu Santo y la salvación. Usted me dirá, ahí estamos bien, yo lo entendí. Vamos a ver entonces qué es. Entonces, hermanos, si un bebé no crece luego de nacer, con toda seguridad debe de tener un gran problema. Qué frustrante debe de ser para los padres alimentarlo y bañarlo sin ni siquiera poder conversar con él, ya que se ha quedado como un bebé. Personas, hermanos, a los 30 años, imagínense, balbuceando, y todavía lloran. ¿Creen que los padres estarían contentos de que su hijo nunca pudo crecer? Los padres deben de sentirse afligidos de que su hijo nunca se desarrolló como un adulto. ¿O no? Tenemos una hermana que tenía a su hija, hermanos, tuvo un problema. Y los papás, hermanos, literalmente tuvieron una bebé y ahorita tiene 18 años. Todavía es una bebé. Pero es un problema, hermanos, con el que nació la pequeña. Y claramente el deseo de los padres es alguna vez que Dios la sane, que pueda ver, que pueda caminar. Ese es el deseo normal de los padres. ¿Cuánto más Dios desea que usted crezca? ¿Creen que Él quiere que usted se quede estancado, que no lo escuche, que no pueda comunicarse con Él, que lo que usted le quiere hablar no lo entienda a Él? Usted balbucea, hermano. ¿Usted cree que cuando está orando, Señor, aquí estoy, y Él, ¿cómo fue? No le escucha, porque su corazón, hermanos, aún no ha sido limpiado. Y si mientras no limpia esa vestimenta, hermanos, las condiciones van a ser diferentes para ustedes. Seguimos leyendo. Lea conmigo. Una criatura normal, hermanos, crecerá rápidamente, será más sensible a entender el corazón de sus padres y también buscará agradarles, llegando a ser alguien útil en la sociedad. Sucede lo mismo con los creyentes que han vuelto a nacer por fe, hermanos. Creer en Jesucristo y ser salvo, escuche bien, no es el final del camino, ya que el espíritu de uno ha nacido de nuevo por fe. Desde ese momento, escúcheme bien, esa persona debe de comenzar a crecer espiritualmente. Es decir, cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón, usted, hermano, tiene un camino. No puede quedarse estancado en ese momento. Si usted, hermano, creyó que con ir a la calle, ganar almas, si usted se sentía feliz, gané un alma para Cristo, posiblemente, hermanos, lo que ha hecho, hermanos, escúcheme bien, es que la persona no vaya por su camino. No le dijo nada. Solo lo aceptamos, amén, yo lo anoté. No le dijo que se congregara, no le dijo lo que le iba a pasar después de haber aceptado al Señor. Y es cuando vienen los problemas, hermano. Y se lo dijo a alguien que venía del mundo con todo revolcado. Y le dice, sí, yo quiero aceptar al Señor. Y él, ¿qué más lo va a negar? Porque el enemigo no va a dejar que, hermano, esta persona busque de Dios. Y nadie le explica eso. En el nivel de fe, hermanos, inmediatamente después de aceptar a Jesús, puede una persona ser pasada por fuego. Porque viene el enemigo y lo acusa. ¿Y este por qué está viniendo a la iglesia? Déjame zarandearlo como hicimos con Job. Perder los hijos, queda desnudo, queda enfermo. ¿Creen que alguien puede aguantar esas condiciones, hermano? La medida de fe de Job era importante para poder aguantar eso, hermano. No cualquier persona puede aguantar eso. Se mueren todos los hijos, se destruye su negocio, sus ganados, hermano, todo. Y la mujer todavía le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sus amigos? ¿Qué hacían? Amigos que necesitamos consuelo. Amigo, ayúdame. Puchica, mira, me pica. Hermanos, por los que no saben, hermanos, eso causa llagas de sangrado, hermanos. Por tu pecado estás así. ¿Quién es el apoyo? Por tu culpa. Vos sos el que te lo buscaste. ¿Y creen que Job quería eso? El primer nivel de fe, hermanos, es la fe para ser salvo o para recibir salvación. También es llamada la fe para recibir el Espíritu Santo. Cuando entendemos que Jesús es nuestro Salvador y lo aceptamos por fe, Dios nos da el don o regalo del Espíritu Santo. Por eso es la fe que necesita para recibir el Espíritu Santo. Y desde el momento, hermanos, en que lo recibimos, tenemos la fe para ser hechos hijos de Dios y ciudadanos, hermanos, del reino de los cielos. Por eso digo, hermanos, que es el nivel de fe con el cual podemos llegar a ser salvos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 dice. Anote los versículos, vamos a leer bastante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando los bebés nacen, hermanos, inscribimos sus nombres en las oficinas del gobierno local o los municipios. De esa forma llegamos a ser ciudadanos del Salvador, de Perú o de cualquier otro país. ¿Sí? Asentamos a los niños en la alcaldía. De la misma forma, cuando volvemos a nacer, hermanos, recibimos el Espíritu Santo y llegamos a ser hijos de Dios, y a partir de ese instante, Dios nos llama mi hijo o mi hija.
¿Estamos claros? Vaya. Hechos capítulo 19, versículo 2 dice: Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué le dijeron eso, hermanos? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni habían escuchado al Espíritu Santo. Los discípulos, hermanos, creían en Dios y habían también recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Así, hermanos, cuando Pablo dio testimonio de Jesucristo y les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Muchos dones del Espíritu se manifestaron, como por ejemplo hablar en lenguas y profetizar. Ahora bien, pregunto yo a usted, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, hermanos? ¿Saben quién es el Espíritu Santo? Pregunto. Y saben, antes de seguir, hermanos, las condiciones de la iglesia cristiana evangélica en El Salvador, como muchos países del mundo, y sobre todo también en Latinoamérica, manifestaron, hermanos, que las operaciones del poder del Espíritu Santo ya no eran para esta época. Al negar, hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y en las iglesias negarlo, por lo tanto, si yo lo negara, ustedes, hermanos, no podrían, hermanos, gozar y tener la fe y la certeza de que Él existe. Posiblemente, hermanos, haya creído que ha aceptado al Señor Jesucristo, pero mientras el Espíritu Santo no mora en usted y no se manifieste, posiblemente usted, hermano, pierda su salvación. ¿Por qué? Porque su carrera, hermanos, que tuvo que ser haber aceptado y luego manifestar, hermanos, que el Espíritu Santo estuviera en su vida, no ha estado ahí. Él no quema su corazón, no le muestra, hermanos, lo que es el pecado. ¿Y por qué? Porque usted cree, hermanos, que el pecado es nada más lo que ve. Y ese es el problema, hermanos, del cristiano. Ve a una persona, voy a mencionar, ve a una niña en minifalda y la llaman pecadora, escotada, y la llaman pecadora. Eso hace la religión. Ven a alguien en un bolito aquí, ¿qué hace aquí un bolo? Sáquenlo. Ven, hermanos, las condiciones de su vista. Pero dice la palabra que primero, hermano, me debo de sacar la viga de mi ojo para ver bien, hermanos. Entonces puedo ayudar al hermano para que se saque la paja. De lo contrario, hermanos, usted, hermano, va a seguir incluso juzgando. El Espíritu Santo nos ayuda a modificar esas áreas. El poder, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder manifestado? Dice aquí, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo al corazón de aquellos que oyen el Evangelio y aceptan a Jesucristo. Al fin de recibir el Espíritu Santo, primero, hermanos, debe de oír el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esos versículos se los saben, pero ¿por qué solamente se los saben de memoria? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, hermanos, entonces, es decir, si llegamos a creer en el Señor, solo cuando entendemos quién es Jesucristo y por qué es nuestro Salvador. Por cierto, en este nivel esta fe, hermanos, es solo una fe mental o de conocimiento. Usted puede memorizarse toda la Biblia y tener una fe mental y solo de conocimiento, y no vivir, hermanos, en Dios, ni conocer al Espíritu Santo. Todos ustedes saben muy bien por qué Jesucristo es nuestro Salvador, ¿o no? ¿Sí lo saben? ¿Por qué lo sabe el Salvador? Porque vivimos en un país, literalmente, hermanos, cristiano. Nacimos con raíces católicas, hermanos, que también hablan de Jesucristo como Salvador. En toda, hermano, colonia, residencia, municipio, hay iglesias católicas, hermanos. Y si usted viene del catolicismo, le pudieron enseñar eso, ¿o no? Pero si estuviera en un país, hermanos, totalmente ateísta, ¿cómo pudieran saber quién es Jesucristo? Pero ese es también un problema, porque entonces lo aprendimos como conocimiento, nos lo enseñaron en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la iglesia, nos obligaron a ir y dijimos, el Señor, el Salvador, entonces el que está crucificado ahí, amén, ok, ya entendí. Y ahí quedó. Usted lo sabe como de conocimiento, así como, hermano, ¿sabe, hermanos, las vitaminas que tiene la leche? La vitamina que tiene la naranja, por dar un ejemplo. ¿Qué vitamina tiene la naranja? Lo sabe como conocimiento, y si nunca la ha probado, ¿cómo sabría? Usted sabe cómo, dicen que es amarilla, tiene vitamina C, pero ¿y si no la ha probado? No sería lo mismo como tener conocimiento, hermano, solo de la naranja, pero no de cómo sabe.
necesito que realmente yo reciba esos nutrientes en mi ser. Lo mismo es con el Señor Jesucristo. Usted puede saberlo de conocimiento, pero necesito que lo conozca. No quiere cambiar, hermanos, este año. No, quedan, hermanos, 3 meses. ¿Quiere conocerlo? ¿Quiere conocerlo? ¿Quiere manifestar, hermanos, que el Espíritu Santo? Vamos ahora, hermanos, al finalizar hoy, este día, vamos a arrepentirnos de muchas cosas. Necesito que usted cambie su chip. Desde la caída de Adán, hermanos, toda la humanidad ha nacido con un pecado original. Todos tenemos un pecado original. Han vivido en pecado también toda su vida. Ese, hermanos, es el pecado, hermanos, personal, obedeciendo al diablo, el señor del pecado. La humanidad entera está yendo por el camino de la muerte y la perdición porque eran pecadores que tenían no solo pecado original, sino también pecados propios. Todos tenemos pecados propios, hermanos. Entonces hay muchas personas que dicen ser buenas, pero a la luz de la verdad son claramente pecadores. Al igual que la más mínima partícula de polvo es revelada y vista con una luz brillante, aún la maldad más oculta y escondida es revelada a la luz de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice: Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermano, entonces nadie está sin pecado de acuerdo a la ley de la justicia. Sin embargo, Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos nuevamente el principio, como dice: la paga del pecado es... Entonces, si usted es pecador, hermano, si usted tiene el pecado original y su pecado personal, lo más seguro es que usted va a morir. Los pecadores, hermanos, deben de sufrir la pena de la muerte. Pero Jesús pagó ese castigo por los pecadores, asumiendo esa condena al morir. ¿En dónde? En la cruz. Sin embargo, como Jesús era inocente, hermanos, pudo vencer la autoridad de la muerte y resucitar al tercer día. Todos aquellos que creen en este hecho, hermanos, son perdonados de sus pecados y son salvos por el poder de la sangre de la cruz. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39 dice: miren lo que dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros también, hermanos, siga. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para cuantos nuestro Dios qué? Llamare. ¿Cómo fue? Entonces usted lo está llamando o lo está llamando él. ¿Cómo fue? ¿Quién lo llamó a usted? Ven, hermanos, que hay una diferencia entre el conocimiento entonces y en que Dios lo puede elegir usted como hijo. Quiero, hermano, que entienda, usted puede estar aquí, la liturgia, el cristianismo, haya asistido a una iglesia durante muchísimos años, pero posiblemente usted incluso pierda su salvación porque no ha conocido verdaderamente al legítimo Hijo de Dios. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero, hermanos, toda la promesa es para todos. No significa que usted, aunque no lo haya sentido ahorita, aunque no sepa quién es el Espíritu Santo, la promesa también es para usted. Hermanos, el Espíritu Santo es un don, es un regalo gratuito. Continúo, hermanos, vamos. De igual forma, si oye el Evangelio, abre su corazón, escuche bien, se arrepiente por ser un pecador y recibe el perdón de sus pecados, entonces Dios enviará al Espíritu Santo a su corazón. Si aceptan al Señor y reciben el Espíritu Santo, hermanos, entonces su nombre será escrito en el libro de la vida como hijo de Dios y recibirá la ciudadanía del reino de los cielos. En el libro de la vida, hermanos, Dios registra el año, escúchame bien, el mes y el día en que han recibido el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Registra, hermano, cuando usted... Vuelvo y repito, si un bebé nace en este mundo, entonces inscriben en el municipio, en la oficina del gobierno local, la fecha de nacimiento. Funciona de la misma forma en el reino espiritual. Al igual que registramos el nacimiento de un bebé, en la entidad de gobierno local, su nombre está escrito, hermanos, como ciudadano salvo del reino de los cielos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, usted recibe el derecho de ser hijo de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Entonces, pregunto, ¿son ustedes hijos de Dios entonces, hermanos? Yo quiero que en su corazón y en su pensamiento, si ahorita existe una duda, escúcheme bien, si existe una duda, su corazón se lo está diciendo.
Si existe una duda, hermanos, en usted de que no es hijo de Dios, examine ahorita su vida y pueda decirme: yo he tenido ciertas manifestaciones de haber sentido el Espíritu Santo a Dios, pero a veces lo siento y a veces no lo siento. No le escucho, no hablo con Él, y si hablo, lo de vez en cuando. Todas y cada una de esas condiciones, hermanos, que usted tiene que entender es que debe de haber una diferencia entre la persona que sigue la religión y el que sigue, hermanos, a Dios. Porque si usted lo sigue, Él se va a manifestar y va a entender que su corazón necesita de Él. Hasta que Él lo apruebe como hijo, usted es un hijo. Mientras usted, hermano, no se comporte como un hijo delante de Él, Él no lo va a reconocer. ¿Acaso, hermano, sería bueno para los padres, voy a hablar, que cuando vaya donde el vecino le pregunten, el chiquito, imagina un niño chiquito de 5 años va a la tienda, anda a la tienda, hijito, comprame 2 cervezas. Y va el niño, y me 2 cervezas, y tú no te puedo vender cervezas. ¿Dónde está tu papá? Yo ya soy mayor. ¿Dónde está tu papá? No tengo papá. ¿No tienes papá? Sí, mi papá, tu papá tenía que venir. No tengo papá. ¿Y qué tal? Y regresa. Y llega y le dice al papá: yo dije que no tenía papá porque me comenzó a preguntar mucho. ¿Cómo se va a sentir el papá? ¿Y por qué no hiciste eso? Y después va con el niño. ¿Cómo es eso? Hermanos, los padres como tal les gusta que los hijos los reconozcan. ¿O sería malo, hermanos, acaso que en los colegios o escuelas, cuando llegue el niño, vamos a tener que llamar a tu mamá porque te estás portando mal? No tengo papá. Con tal de evitar, hermanos, el castigo. Y cuando llega, hermanos, dije que no tenía mamá y papá, con tal de evitar el castigo. Los papás se van a sentir ridiculizados, se van a sentir avergonzados. Mi hijo no me reconoce como padre. Voy a poner otro ejemplo. Quizás en su vida, hermanos, han surgido situaciones. No estamos diciendo que todos los padres nacieron con el entendimiento de poder criar a un hijo. Posiblemente también nosotros, hermanos, hemos recibido la misma crianza, hermanos, de recibir educación por medio del colegio o escuela, en enseñarnos cosas, hermanos, que nuestros padres no nos explicaron, porque eso es la verdad. Que nos explican, hermanos, cómo llevar la vida, cómo comportarnos. Hay incluso temas de sexualidad, incluso que no se tocan con los papás, y viene, hermanos, el colegio y lo muestra, o la escuela y lo habla, o no. Tendría que cumplir otra función la escuela. Entonces llega un momento, hermanos, de que los hijos también se vuelven un poco rebeldes. Hay una edad, hermanos. El joven, hermanos, de repente comienza a querer que lo que tiene él en su corazón es su propia vida. Y comienza incluso a negar el cariño que el padre puede tener. Cuando lo castiga, que no le gusta que salga, el hijo quiere salir, y el papá le dice, no. En ese momento, ¿cómo se comportan los jóvenes? No son mi papá, déjame vivir mi vida, y se enojan. Si usted pasó por esos procesos, si usted conoce de esos procesos, ¿cómo entonces usted se quiere presentar delante de Dios cuando en realidad no se porta ni como hijo, ni como cristiano, ni siquiera como salvo? Aún practicando el pecado, dice la palabra, hermanos, que los que constituyen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Hermano, usted puede perder la salvación y no se ha dado cuenta. Reconozca, hermano, si usted es un hijo, o es solo un conocido, o es una criatura. Son hijos del Dios de todo espíritu, hermanos. Son hijos e hijas. Tiene ese derecho desde el primer nivel de fe. Y en tanto su fe crezca, su derecho y autoridad también serán cada vez mayor. Y tendrán poder, hermanos, sobre el diablo y Satanás. ¿Cuál es ese poder? Hermano, si usted no peca, hermanos, va a tener poder. Él no se le debe de acercar. Si llegan al 5.º nivel de fe, hablamos, hermanos, del primero al 5.º nivel de fe, pero si llegan al 5.º nivel de fe, escuche bien, ¿qué significa? Que han logrado un espíritu perfecto, tendrán una enorme autoridad. Su fe no será mero conocimiento, sino que creerá en su corazón. Creerán que Jesús fue concebido y vino a este mundo por medio de una virgen y que murió y resucitó. Creerán que Jesús es su Salvador personal, que regresará por cada uno de ustedes y que los creyentes resucitarán en el día final. Algunos dicen, he venido asistiendo a esta iglesia por muchos años, pero en verdad no puedo creer. Dicen esto porque en realidad ignoran la palabra de Dios. No creen, hermanos, en los 66 libros de la Biblia. Los niegan. Pero hermanos, pero si lo hicieran, procurarían vivir por la palabra, pero tampoco lo hacen. Aun cuando oyen que va a haber un juicio y que irán al infierno si continúan pecando,
aún así no creen. A pesar que escuchan que Dios abrirá las puertas de los cielos para bendecirlos hasta que sobreabunde, no lo creen y por eso no obedecen. Dudan y no pueden tener la fe necesaria para creer en su corazón. Querido hermano y hermana en Cristo, en realidad no podemos creer estas cosas por medio del conocimiento y del razonamiento humano, pero podemos creerlo con nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Si usted, hermano, niega la palabra, si usted la niega totalmente, el hecho que le dice aquí lo que tiene que hacer, no hacer, guardar y deshacer, usted posiblemente el Espíritu Santo no lo esté guiando. El Espíritu Santo lo va a confrontar de su pecado. El Espíritu Santo le va a mostrar que hay un juicio eterno. Le va a mostrar, hermano, que hay una justicia que usted tiene que cumplir entre lo bueno y lo malo. No va a buscar lo malo. Él le va a recordar cada versículo y le va a decir, pero el Señor cumple sus promesas. Conforme algunos lo creen que es tardado, pero el que espera la va a recibir. Esa lluvia tardada, hermanos, porque posiblemente usted crea que no, y le va a enseñar el Espíritu Santo. A todos nos va a enseñar diferentes. De que tiene que ser paciente, de que tiene que tener paz, de que tiene que tener amor. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermanos, aquellos entre ustedes que obedecen y lograrán tener la fe necesaria para realmente creer. Además, si continúan obedeciendo, su fe será cada vez mayor y también verán numerosas obras del Dios viviente. Hermanos, las experimentarán y vivirán, y así su fe será más y más grande. Por cierto, hermanos, esta fe aún no es perfecta, es tan solo el tamaño de un grano de mostaza, el primer nivel de fe. Al igual que una semilla de mostaza crece hasta llegar a convertirse en un frondoso y gran árbol, hermanos, tiene que aumentar su poca o pequeña fe hasta que llegue a ser una gran fe, viviendo una buena y correcta vida cristiana. A través de estos mensajes, hermanos, sobre los 5 niveles de fe, les pido por favor que chequeen su actual condición, de dónde o en qué nivel se encuentran y qué morada celestial podrán ir a través de ese nivel de fe. Entonces, si avanzan, hermanos, si arrebatan al reino de los cielos con violencia, a la fuerza, su fe será aún mejor. Amado hermano, el primer nivel de fe, como mencionamos, ustedes han recibido el Espíritu Santo y su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Pero todavía no han hecho nada por Dios, ni por su reino. No han luchado ni han echado fuera el pecado de sus vidas, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. No han trabajado fielmente por el reino de Dios, ni han asumido labores ni funciones en la iglesia. Como por ejemplo, el criminal que fue salvo en el capítulo 23 de Lucas, hermanos, pertenece a este primer nivel de fe. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían 2 criminales, ¿se recuerdan? Quienes también estaban siendo, hermanos, crucificados, uno a cada lado de la cruz. Uno de ellos unió a la gente perversa, los mismos que le estaban diciendo crucifíquenlo, burlándose, insultando a Jesús. Pero el otro lo reprendió y le dice, no te cuesta como lo que estás enfrente de Dios y aún así sabes que nosotros somos pecadores, pero este hombre no hizo nada malo. Y él confesó su fe en Jesús y le dice, Señor, acuérdate de tu reino, acuérdate de mí cuando mores en tu reino. Aquí mismo lo dice, Lucas capítulo 23, versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora bien, cambiamos la imagen, hermanos, y hoy va a entender un poco mejor. En las definiciones, hermanos, de las medidas de fe, partiendo de la fe de hojarasca, significa que es una fe carnal. Amén, diga conmigo, fe carnal. Partiendo entonces de la fe de heno, va aumentando los niveles de fe. Primer nivel de fe, segundo nivel de fe, tercer nivel de fe, cuarto nivel de fe. Pero arriba, hermanos, en vez de llamarlos, ustedes van a escuchar términos de ahora en adelante. Las personas que vengan, quiero que escuchen estos términos. Partiendo del tercer nivel de fe, yo no lo estoy poniendo desde el principio, sino, hermanos, ya llegando en realidad casi al 50% de ese tercer nivel donde todas las personas se estancan, se llama roca de la fe. Diga conmigo, roca de la fe. El cuarto nivel de fe, hermanos, es el nivel del Espíritu. Diga conmigo, nivel del Espíritu. Y el quinto nivel es el nivel del Espíritu completo. Diga conmigo, el nivel del Espíritu completo. Entonces, me van a escuchar, hermanos, que cuando yo mencione esos términos de nivel del Espíritu o nivel del Espíritu completo, una persona que está en esos niveles, hermanos, es una persona
que, hermano, recibe, hermano, totalmente bendiciones de parte de Dios sobreabundante. Y no solamente piensa, hermanos, usted cuando escucha bendición, escucha finanzas, oro, plata. No, hermano, las bendiciones sobreabundantes, hermanos, en los dones y en la comunicación con Dios. ¿Acaso no quiere hablar con Dios? ¿No quiere que Él se revele a su vida? Es bonito, hermanos, que Él lo despierte en la noche y le diga, aquí estoy. Y usted de la nada, hermano, siendo sacudido, recibiendo fuego, y el Espíritu Santo, te amo, vine a buscarte. Y usted, hermano, y le comienza a advertir, ora por esto, ora por lo otro. Ok, Señor, ¿y por qué me ora por lo otro? Y empieza Él a recibir, hermano, que usted también lo ama. Esos niveles, hermanos, que claramente, déjeme decirle, no significa que eso que estoy mencionando no puede estar en el primer nivel de fe. No significa entonces, hermano, que una persona que está en el tercer nivel recibe solamente. No. Desde el primer nivel de fe, toda persona puede escuchar al Espíritu Santo. Diga conmigo, toda persona puede escuchar al Espíritu Santo. Ok, hablemos de definiciones. Voy a hablar de 3 niveles hoy, pero me voy a enfocar siempre en el primero, hermanos. La fe del primer nivel de fe es la fe para recibir el Espíritu Santo y la salvación. Amén. Ahora van a entender qué son los siguientes. La fe del segundo nivel de fe es para aprender la palabra de Dios y practicarla. Diga conmigo, practicarla. Entonces, yo voy a empezar a leerla, a entenderla, a escucharla y voy a empezar a practicarla. ¿Ven la diferencia? Yo acepté al Señor, pero no la practiqué. Entonces yo aún me continúo en mi primer nivel y aún así puedo perder mi salvación. Pero una persona que está en el segundo nivel de fe, hermanos, empieza a practicarla. Vuelvo a decir conmigo, practicarla. Pero como aún no puede practicarla completamente, escúcheme bien, a veces lo obedece y en otras ocasiones no lo hace. ¿Cuántas personas estarán en ese nivel de fe, hermanos? ¿Y saben qué es el problema, hermanos? Dejemos a un lado que no lo obedezca. El problema es que vuelva a pecar. Dejamos a un lado, no puedo obedecerla, me cuesta. Pero, hermano, que peque es el problema. La persona va a retroceder. Hermanos, como dije, pero como uno puede practicar completamente, a veces la obedece y en otras ocasiones no lo hace y peca. Sin embargo, si alcanza el tercer nivel de fe, entiende el significado de la palabra de Dios y la cree hasta llegar a un punto en el cual en realidad puede practicarla. Es decir, si aquí me dice que debo estar gozoso, usted se mantiene gozoso. Si le dice aquí que tiene que orar sin cesar, ¿significa qué? Tiene que orar sin cesar. Si aquí le dice que siempre tiene que ser agradecido, sea bueno o malo lo que le vive, usted tiene que ser agradecido. Amén. Si me dice que tengo que diezmar, tengo que diezmar. Si me dice que tengo que ofrendar, tengo que ofrendar. Si me dice que yo tengo que congregarme, antes, hermanos, no como lo que tienen por costumbre, no congregarse, por cuanto viene la venida del Señor Jesucristo, aún más me tengo que congregar. Y yo me congrego, eso me dice la palabra, pero cuando no obro, entonces significa que estaré yo en el tercer nivel de fe. No. ¿Y se acuerdan, hermanos, cómo le llamé? Pero hay un punto, hermanos, que usted tiene que estar en la roca, parada en Jesucristo. Va a ser probado con fuego. ¿Cuándo, hermano, usted cree que se ha quitado el enojo? Es cuando es probado. Cuando usted cree que se ha quitado los celos, es cuando el Satanás, déjame probarlo, y es ocupado. Ahí va a ver si tiene celos. Ahí cuando cree que ama a su amigo, su enemigo, a todas las personas y usted se siente bien, es cuando va a ser probado. Hermano, no mire que no caiga. Dice que usted tiene que ser vigilante, tiene que estar, hermano, manteniéndose en oración. Entonces no dirá, hermanos, en el tercer nivel de fe, ¿no es pesado y muy difícil cumplir los mandamientos de Dios? ¿Quiénes conocen los mandamientos de Dios? ¿Y por qué entonces los conocemos y no los practicamos? Ahí me dice que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Me dice que no tengo que hurtar, me dice que tengo que honrar a mis padres, me dice que no tengo que matar, me dice que no tengo que, hermanos, desear las cosas de mi prójimo. Y usted puede decir que lo conoce. Hoy no traje, hermanos, para usted se lo voy a traer si viene el próximo domingo. No traje los mandamientos. Ahí aparecen los significados, hermanos, espirituales. En el caso, por ejemplo, y lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, hermanos, no porque sea lo único que es el significado. Usted puede, hermanos, incluso, escúcheme bien, decir que ama a Dios y, escúcheme bien, poner por encima de Dios a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Eso se llama idolatría espiritual. Su trabajo por encima de Dios. El amor, hermanos, de una pareja por encima de Dios, eso se llama adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual también se va cuando usted adora ídolos. Ídolos, hermanos, que están en contra de Dios. ¿Cuáles son esos ídolos? Podemos decir, hermanos, a mí me encanta tener este amuleto de San no sé qué, no sé cuándo,
porque dice aquí que este volado me va a traer suerte y nada me va a atacar. Pero usted cree en ese amuleto, hermano. Ahí hay una línea, hermanos, bien fina entre lo bueno y lo malo. Si usted está en el mundo, hermanos, las cosas en el mundo van a operar en usted. Significa, hermanos, que sí pueden existir esas cosas. Yo le voy a decir, hermanos, que hay ciertas costumbres culturales que usted va a decir si eso funciona o no. Usted voy a mencionar algo chistoso, culturalmente hablando. Escúcheme. Coloque una mujer que está embarazada y quiere saber si es niño o niña. Colóquele una cadenita, hermanos, encima. No le estoy diciendo para que lo practique. Eso dice culturalmente, hermanos. Y si es niña, empieza a hacerlo así. Circular es verdad. Y si es niño, ni siquiera se mueve. Así es, ¿verdad? Hace péndulo. Pero ya lo saben, ¿verdad? Mejor ustedes lo saben. ¿A quién lo practico aquí? Hermano, pero entonces eso es satánico, de poner eso a la panza a la niña. Es cultural. Hay ciertas cosas culturales. Como por ejemplo, hermano, si usted no quiere medicina y quiere que verdaderamente se le adormezca la boca y le duele el diente, ¿qué tiene que ponerse? Tampoco saben. Esas cosas, chichipince, clavos de olor, un montón de cosas que pueden helarle aquí, puede darle olor. O no es así, no es satánico, estás poniéndote eso, hermano, no es así. Pero estamos en una línea bien que divide, hermanos, entre la fe del creyente que tiene que depositar todo a Dios, amén, o entre las cosas del mundo. Pero eso no significa, hermano, que porque usted esté diciendo, le vamos a colocar, y hablamos con un hermano, la pitita roja que le colocan a los niños para protección cuando nacen. No significa, hermanos, que eso hay un pecado, está pecador, te vas a ir. No, hermano, son culturales, hermanos, esas cosas. El mal de ojo, hermano, son cosas culturales. Entonces, sin embargo, cuando usted pone, hermano, totalmente la confianza en Dios de acuerdo a su nivel de fe, empieza a creer más. Entonces la palabra viene a ser vida en usted. Y esas cositas que eran costumbres culturales, las deja de hacer. Entonces comienza a morar en el mundo. Y esta operación, hermanos, del mundo, perdón, en Dios, y esas cosas del mundo ya no operan cuando está en Dios. ¿Por qué? Porque lo protege, lo cuida, lo sobreguarda. El Espíritu Santo va a estar en usted. No le tiene que pasar nada malo. Y si sucede, va a ser para su crecimiento, o hermano, para entender que verdaderamente usted tiene algo en su corazón que no ha entregado a Dios. Esa es una persona que está en el nivel de fe. Ni tampoco, hermanos, va a decir a usted, la vida cristiana es difícil. Incluso si se trata de las leyes de este mundo, si las cumple, vivirá tranquilo, ¿no? Porque es algo molesto infringir cualquier norma o ley. Las personas que conducen, si pasan el rojo, claramente saben que, hermano, si hay un retén, ¿lo van a multar o no? Si no lleva el cinturón, ¿lo van a multar o no? Y esas son leyes terrenales porque las podemos cumplir. Las laborales, entra a tal hora y sale a tal hora. Tiene que cumplirlas. ¿Por qué es tan difícil para el cristiano cumplir las espirituales cuando las cumple, hermano? Por el contrario, uno se siente muy feliz y gozoso al guardar la ley de Dios, ya que nos guía a la vida eterna y al reino de los cielos. Si no es feliz al obedecer la ley de Dios, hermanos, es porque no tiene fe en el reino de los cielos. Más bien, los que guardan la palabra deberían confesar: soy dichoso por llegar a creer en el Señor. Estoy tan agradecido, me siento muy feliz viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Hermano, si usted pasa el tercer nivel, en el cual practica la palabra, y llega al cuarto nivel, podrá entrar en el nivel del Espíritu que tanto debe de anhelar. Sin embargo, algunas personas pasan los diferentes niveles de fe rápidamente y pronto llegan al nivel de Espíritu, mientras que otras personas no. Y déjeme decirle, hoy en día ni siquiera se acercan, hermanos. Aquí en el país podría decir al segundo nivel de fe. Estas personas pasan del primer nivel al segundo nivel rápidamente, y también del segundo al tercer nivel, pero se quedan mucho tiempo en el tercer nivel. Es decir, para llegar, hermanos, al cuarto nivel, escuchen bien, tienen que despojarse de los deseos de la carne ocultos en su corazón y llegar a santificarse. Pero lograr esto, hermanos, les toma mucho tiempo. Diga conmigo, me toma mucho tiempo. No le debe de tomar mucho tiempo, hermanos. Si usted, hermanos, se estanca en un momento, déjeme decirle este ejemplo. Dios dice: no odie a su enemigo, sino ámalo, ¿o no? Entonces tratan de entender, aceptar y tolerar incluso a los que le causan problemas, pero aún tienen la naturaleza pecaminosa del odio en su corazón. Están gozosos todo el tiempo, dan gracias siempre y oran sin parar, hermanos, pero la raíz del enojo, la queja, el resentimiento en sí no ha sido arrancado de su corazón. En ese punto, hermanos, a pesar que saben que tienen la naturaleza pecaminosa en su interior, no se despojan de ella con todo su corazón, ya sea por su dejadez, poco esfuerzo o por su falta de decisión.
Pero el caso es, hermanos, que de alguna forma más lamentable es cuando no se dan cuenta que estos deseos de la carne aún permanecen en su corazón. Para que alguien, hermanos, pueda despojarse de sus pecados, en primer lugar, tiene que reconocer y darse cuenta de los pecados y la maldad que tiene en su corazón. A menos que los descubran, seguirán simplemente teniéndolos. Y por consiguiente, hermano, no podrá avanzar en su fe. La palabra velo, ¿entienden la palabra velo? ¿Entienden la palabra estar ciego? ¿Entienden la palabra estar sordos? Hermanos, usted puede estar sordo, ciego, desventurado, como dijo la palabra, hermanos, y creer que no tiene ningún pecado. Creerse muy bueno delante de las personas, creer que tiene el gozo del Señor. Pero hermano, vea, hermano, cuánto respaldo tiene de parte del Señor. Si usted no reconoce su pecado que tiene en su corazón, usted se va a estancar en un momento. Y eso, hermano, lo estoy hablando con personas que llevan más, hermanos, de 10, 20, 30 años que no avanzan del mismo nivel. Usted va a pasar por infracciones, hermanos, donde el enemigo lo va a seguir acusando y acusando y acusando y acusando y acusando, y no va a salir de ese acusamiento, hermanos, porque usted no quiere entregar ese pecado. Voy a hablar cosas que suceden hoy en el cristianismo. Hacemos acepción de personas. ¿Quiénes estuvieron aquí, hermanos, para la predicación de la acepción de personas? Podemos cumplir todos los mandamientos, pero si hacemos acepción de personas, hermanos, todos los otros mandamientos son, hermanos, no cumplidos con nosotros. Dios, hermano, no le dice, cumplime este y este no. Quiere que le cumpla todos. Entonces, si hago acepción de personas, también puedo entonces murmurar de las personas. El cristianismo, hermano, hoy en día le encanta juzgar creyéndose Dios. La persona critica al hermano que ve, mira, perdone que le diga, es cierto, puede haber maldad en el corazón de muchos hermanos. Usted se sale a veces de las iglesias porque lo ofendieron, y esa persona que lo ofendió tiene una maldad, ¿sí? Pero usted se va acusándolo, juzgándolo, criticándolo, murmurando, calumniando, incluso inventando cosas que ni siquiera usted sabe. Eso es un gran pecado, y en el cristianismo nos sentimos, pero estoy hablando de él, ¿está bien? Él me ofendió, yo soy el ofendido. Para los hermanos que sirven, ¿qué libro están leyendo, hermanos? ¿Cómo se llama el libro? Y lo siguen leyendo. La trampa de Satanás. Repítelo conmigo. La trampa de Satanás. Esa trampa, hermanos, va a reconocer usted que quizás usted creía que tenía razón, y la trampa le va a decir, hey, cálmate, puedes ser condenado. Satanás te ha metido una trampa. Hermanos, actualmente algunos estudiantes universitarios postergan el día de su graduación y tratan de quedarse viviendo con sus padres, ya que es difícil conseguir un empleo. Y esto ya está llegando a ser un problema social en este país. Algo similar, hermanos, sucede en el mundo espiritual. Si llega al tercer nivel, que equivale a la etapa de un joven en la fe, tienen que crecer rápidamente y entrar al cuarto nivel. Si no lo hace y su fe deja de crecer, entonces algo está mal. Perderá la llenura del Espíritu Santo, hermano, escuche bien, y se sentirá un poco incómodo o cargado. Pensará que lo que hace está bien, pero en realidad no es reconocido ni aceptado como un cristiano maduro por lo demás. No por los demás, es por lo demás. Sus palabras no tienen autoridad, hermanos, ni poder, y por eso podrá desanimarse y sentirse afligido. Si ya estuviera en el Espíritu viviendo una buena vida en la fe, su corazón siempre tendría la llenura e inspiración del Espíritu Santo, y podría oír la voz y recibir fielmente la dirección del Espíritu. Además, la evidencia, hermanos, que Dios está con usted se mostrará en todo aspecto de su vida. Tiene que tener, hermanos, una evidencia que Dios está con usted. Si estas evidencias no se manifiestan, no importa lo mucho que pueda creer que está progresando, deberá ser consciente que tiene aún alguna clase de maldad en su interior, la cual tiene que encontrar y echar fuera. Diga conmigo, encontrar y echar fuera. Repita, encontrar y echar fuera. Entonces, hermanos, pregunto. Claramente, hermanos, estos niveles de fe se van a hacer alados. Apenas vamos por el primero, pero estoy tocando el segundo y el tercero. ¿Cómo podemos entonces rápidamente llegar al tercer nivel de fe, al nivel del Espíritu, sin que nuestra fe deje de crecer? Lo primero, hermanos, que debe recordar es que nunca debe de dejar de luchar contra el pecado. Repítalo conmigo, léalo. Lo primero que debe recordar es que nunca debe de dejar de luchar contra él.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Repítalo conmigo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, hermanos, no existe ninguna forma fácil para llegar a santificarse, hermanos. Tenemos que lavar nuestros pecados con la palabra de Dios. Y para lavar nuestros pecados tenemos que recibir, conmigo diga, la gracia y fortaleza de lo alto al ser llenos del Espíritu Santo y de su inspiración. Entonces usted, hermano, no puede avanzar sin el Espíritu Santo. La gracia, hermanos, es que haya entendido en usted Dios que usted quiere salir de eso. Mientras usted no entienda que el pecado, hermanos, lo va a atrasar, y los problemas son, hermanos, porque interiormente aún continúa su suciedad, no puede que el exterior, hermanos, venga a reflejarse. Yo lo he dicho, hermanos, una y otra vez, y quiero que lo repita. No puedo cambiar mi exterior, repita, no puedo cambiar mi exterior si no cambio mi interior. Si mi interior no cambia, mi exterior va a tener aún problemas, enfermedades, dificultades, problemas de finanzas, hermanos. Si usted no cambia su interior, su exterior no va a cambiar. Por lo tanto, también, hermanos, no va a haber prueba de que Dios esté con usted. ¿Acaso no dice la palabra, hermanos, que las personas, hermanos, aún como mencioné, a Daniel y José, eran los segundos al mando? No eran bendecidos y prósperos. No Abraham, Jacob, hermanos, Isaac eran personas ricas con muchos terrenos, hermanos, y tierras. ¿Usted cree, hermanos, que es necesario que, hermanos, que el cristiano vive en vergüenza? Que pueda decir, yo amo al Señor. No sé de dónde viene, porque el mío no creo que sea. ¿O prueba? Hola. Bueno, hermano, el cristiano no puede vivir con vergüenza. ¿Cómo puede decirle usted entonces, Dios quiere sanarte, y usted con enfermo? Dios quiere sanarte. Tiene que manifestar, hermano. No puede decir, Dios quiere bendecirte, y la persona no tiene ni siquiera que comer ahora. No podemos estar hablando, hermanos. Entonces, parecería entonces que eso está como conocimiento. Revisemos nuestro corazón, hermano. La clave está en sacar todo acá. Entre más rápido lo saque, más rápido va a ser bendecido. Hermano, no se detenga. Usted puede creer que incluso está bien que ore por su familia, por sus hijos, por su trabajo, todo eso, pero no se le olvide, hermano, circuncidar su corazón. Si no circuncida su corazón y lo limpia, hermano, y el Espíritu Santo tiene que mostrarle, tenés ego todavía. Ego, Señor. Sí, ayer te exaltaste, te alteraste y dijiste, te pusiste con una armadura diciendo, yo soy muy bueno. Ay, hermano, esa es una puerta, un portón para que los demonios entren en las personas. ¿Qué demonios? Hermano, el mismo del ego, el mismo que se jacta, el que yo tengo, yo puedo, yo he progresado, las demás personas no. Miren, yo soy bueno. Es espiritual pensando que ha logrado obtener algo. No debe de dejar de luchar contra el pecado hasta arrancar con la palabra y la oración todas las raíces de la naturaleza pecaminosa y de los
deseos de la carne. Algunos me hacen esta pregunta: mis padres no se esforzaron, no creían, pero justo antes de morir aceptaron el evangelio y confesaron que creían, y luego murieron. Así que, ¿a qué lugar en el cielo irán? Y vienen con la palabra: ellos fueron buenos. Hermanos, en el mundo diferentes razonamientos y condiciones de lo que va a pasar después de morir. El problema, hermanos, es que usted como cristiano tiene que entender que si no va al cielo, existe un